tardes, hermanos. Bienvenidos sean, de verdad. Como dice mi esposa, vemos caras nuevas, Fuente de Vida. Gracias, Artur. La iglesia Fuente de Vida y todos los que son de casa, pues, ¿cómo les decimos, verdad? Bienvenidos sean, ¿verdad? Los que trajeron a sus invitados. Y pues hoy vamos a meditar un poquito esta tarde en lo más importante a lo que hemos venido, ¿verdad? Hay una escritura, la palabra de Dios, que dice en la Biblia, dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos vemos en el sentido espiritual, amados hermanos, vemos que muchas veces llegamos necesitados, llegamos cargados, hambrientos de conocer o de tener una esperanza, ¿no les parece? A veces llegamos con dificultades, problemas, enfermedades y a veces con un sinfín de problemas, y la escritura nos enseña que es la consecuencia de vivir lejos y apartados de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor. Y precisamente para eso venimos esta tarde a este lugar, para conocer cuáles son sus caminos, para aprender qué es lo que la escritura nos enseña de quién es ese Dios que no conocemos, ese Dios que no hemos escuchado, que a veces nos queda como una historia, como algo que nos escuchamos muy lejos, pero que sin embargo nos enseña su palabra que es real y que Él existe. Amén. Sí, amén. Amén. Pues vamos a meditar un poquito en la palabra de esta tarde y seguimos con la serie llevando un orden. Estamos aprendiendo que así como hay un orden en lo que Dios estableció, también debemos tener orden en la casa de Dios. Pero vamos a ver qué clase de orden. Y el tema de esta tarde es: Dios todo lo ordena por nuestro propio bien. Si entienden un poquito por dónde va el tema, ¿verdad? Dios todo lo ordena por tu propio bien, por nuestro propio bien. Bien, para darle un poquito de rapidez al tema, todos los que leemos las escrituras, o todos los que profesamos la fe del cristianismo, todos los que profesamos seguir las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo, que esa es nuestra fe que profesamos, en las escrituras nosotros creemos que está la mente de Dios, ¿sí? Nosotros creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, porque si cualquiera de ustedes leen un poquito, investigan sobre cuántas veces han intentado destruir este libro maravilloso, cuántas veces han querido desaparecerlo y quitarlo del medio, y de alguna manera sobrenatural no han podido erradicarlo. El libro más antiguo de la escritura data de máximo 3000 años a través de los tiempos. Y según la palabra de Dios, según las escrituras, amados hermanos, nos dice que el ser humano fue un ser creado, y que dentro de los designios de Dios estableció un orden, y lo estableció por el propio bien del ser humano. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta el desorden? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Inclusive en nuestras propias casas procuramos que haya orden, que haya limpieza, y quizás la misma creación nos denota, nos enseñe que también hay un orden establecido. Pero ¿por qué dentro de la mente y el pensamiento de Dios, según nos enseñan las escrituras, por qué puso un orden? Pues dice la escritura que en primer lugar Dios puso orden en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y si ustedes me acompañan con las escrituras, vamos a leer ahí y Dios le había ordenado que diera un mensaje a la tierra de Israel, y le decía: yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, y extendí los cielos con mis manos. Aquí vemos que está confirmando y de alguna manera está haciéndonos entender que la tierra fue hecha por un creador,
pero sobre todo vemos que hay un orden. Y vamos a ver otra cita ahí mismo en 45:18. Voy a estar pidiéndoles que me apoyen para así darle un poquito de rapidez y estar un poquito más dinámico esto. 45:18, Saúl. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada. La creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ahí nuevamente confirmando el profeta Isaías de que el ser humano tuvo un creador, tuvo un principio y tuvo alguien que lo hizo ordenadamente. ¿Sí, amén? Y si seguimos de alguna manera siguiendo la cronología de esta historia, de eso que les vengo mencionando, Dios asimismo creó los peces del mar, y aún dice la escritura que formó los animales del campo. Y hay algo maravilloso en la creación, que Dios los ordenó y los acomodó para que pudieran reproducirse según su género. ¿Qué nos queda entender esto? Que aún en la creación, aún en la naturaleza y aún en los animales de la tierra, Dios estableció un orden en la naturaleza. ¿Para qué Dios creó y formó a los animales del campo? Con el propósito de poder sustentar, y una cosa que a veces no entendemos, que también nos acompañan al hombre en su transitar por esta tierra, por este caminar sobre la tierra. ¿Cuántos les gustan las mascotas? Si no, son compañeros. ¿Sí? Dios creó también a la creación de los animalitos para que pudieran acompañar al hombre en su transitar por esta tierra. Y así como que por gracia de Dios, casi olvidándose, vamos a crear, formó al hombre del polvo y ordenó su organismo, su cuerpo. Pero a Dios no se le olvidó primero antes darle soplo de vida y darle un espíritu. Y dice la escritura que llegó a ser un ser viviente y puso algo muy importante dentro del ser humano, que es la conciencia, que está ahí regulando. ¿Para qué Dios puso la conciencia en el ser humano? Para que nadie tengamos excusa, para que pudiéramos vivir de acuerdo al orden de Dios, y para que no se traspasaran los límites del alma y del espíritu humano y de sus estatutos. Pero el hombre le fue dado el don de la libertad, el libre albedrío. ¿Cuántos saben que tenemos un libre albedrío? Significa que podemos tomar la decisión, tenemos la capacidad de poder deducir entre el bien y el mal. Por eso nadie tenemos excusa cuando por alguna razón nos vienen las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí? Cuando hablamos de las leyes humanas, ¿qué es lo primero que nos dicen? Dice, cada quien somos responsables de nuestros propios actos. ¿Sí? Ya no somos, cuando ya cumplimos mayoría de edad, tenemos una alta responsabilidad de la creación, de todo lo que Dios formó. Y también Dios puso en cada uno de nosotros la conciencia, para que no traspasásemos los límites. Pero sin embargo Dios puso el libre albedrío, y aquí es donde vamos a tomar otro tema. ¿Quién me ayuda a leer Proverbios 20:27? Perla, si lo tienes en la mano, ¿me puedes? 20:27, por favor. Dice la palabra de Dios: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Cuál es esa lámpara de Dios, de Jehová? El espíritu del hombre, que dice, lo escudriña todo, lo más profundo del corazón, y lo más recóndito, lo más profundo del alma. Por ahí dicen que podemos engañar a todo el mundo, podemos
fingir las cosas a las personas, o podemos mostrarnos quién no somos, pero ¿quién es la que nos acusa? Nuestra conciencia, ¿verdad? Nos hace entender quién realmente somos y qué realmente hay en nuestro ser, en sus pensamientos, ¿sí? Pero también las Escrituras, amados hermanos, nos enseña que tenemos a un enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos sabían que tenemos a un enemigo de nuestras almas? Este personaje que la Escritura nos menciona, nos enseña que él es diablo y Satanás. ¿Qué significa diablo y Satanás? Adversario. El adversario, ¿sí? El adversario, que es el enemigo de nuestras almas. Dice que este personaje sembró la cizaña y se involucró en lo que más Dios amaba. ¿Qué es lo que más Dios ama? La creación. Logrando que el hombre, de alguna manera, se pudiera rebelar contra su Dios, contra su Creador, y se apartara de su presencia. Y el hombre anduvo en sus propios caminos, trayendo desorden y destrucción. ¿Cuántos sabían que en toda la humanidad el hombre se destruye a sí mismo? Vemos guerras, violencia y infinidad de cosas. Eso ya es por la naturaleza o por gracia de Dios, ¿no? Pero la verdad es que, amados hermanos, nos damos cuenta que el mismo ser humano se destruye a sí mismo. El hombre anda en sus propios caminos, alejado y apartado y alejado de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de vivir apartados y alejados de Dios? El desorden en tu vida y por consecuencia la destrucción. Miren lo que dice la Escritura ahí en el libro de Génesis 3, 17 al 19. Y ahí vamos a encontrar una gran verdad con respecto a la vida del hombre. Génesis 3, 17 al 19. ¿Quién tiene voz superpotente nuevamente para darle? ¿Me ayudas, Arthur? Al 19, por favor. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas gracias. ¿Qué nos dice la Escritura? Que es la palabra de Dios, que hay una maldición que pesa sobre el hombre. Dice: por tu causa será maldita la tierra. Y luego ustedes me van a decir si se cumple o no se cumple. Dice: con dolor comerás de ella todos los días. ¿Cuántos se cansan de trabajar? Nomás les pregunto así. ¿Cuántos se sobreesfuerzan? El otro día no podía caminar, pero por el cansancio, ¿no? El trabajo. A veces llegamos fatigados. ¿Por qué? Esta parte donde dice espinos y cardos te producirá, significa que te producirá molestias, te producirá cansancio, y con dolor y con trabajo y con molestia, ¿qué dice? Comerás el pan todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Se cumple o no se cumple estas enseñanzas? Porque ¿de dónde fuimos tomados? Del polvo de la tierra. Pues al polvo eres y al polvo volverás. Aquí sopesa una maldición sobre el ser humano. Sopesa una consecuencia por los actos de desobediencia. Una de las cosas que Dios más lamenta del ser humano es la rebeldía y la desobediencia a Dios, ¿sí? Y no porque Dios nos quiera tener sometidos a sus designios, sino porque
nuestros mismos actos y consecuencias traen consecuencias graves. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos aprendido y visto la realidad de la vida, que las drogas traen consecuencias, la mentira trae consecuencias, y si le seguimos buscando el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, etcétera, 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 tiene sus propias consecuencias? Y el Señor dijo que tendría consecuencias nuestros actos, y sopesa sobre el hombre, ser humano, una maldición. La tierra está maldita por causa del pecado. A veces queremos culpar a otras personas o queremos culpar a otros, pero la verdad que el que ha traído tanta maldición a la tierra es el mismo hombre. Destrucción, hambres y todo lo que te puedas imaginar ha sido por causa del pecado. Si analizamos un poquito este versículo, dice: por cuanto obedeciste. ¿Qué razón podríamos encontrar para que la tierra quedara, o que Dios diera esta maldición? ¿Qué razón podemos dar para que la tierra quedara maldita, o sobre la muerte el ser humano tuviera que morir de alguna manera? Porque en el momento de la prueba, amados hermanos, en el momento de la prueba, en el momento en que Dios dio la orden, el hombre dio la espalda contra la voz de Dios para seguir y obedecer la propuesta de su esposa, para comer aquel fruto prohibido que Dios había prohibido que no comerías. Y la mujer también actuó de alguna manera, porque actuó conforme, desconociendo la autoridad y volviéndose contra su guía, consejo y protección de su marido. Y el hombre pecó porque abandonó su papel de ser guía y siguió los deseos de su mujer, y la tierra quedó quedó en un desorden espiritual y físico. La Escritura dice que por causa del pecado y por causa de desobedecer a Dios, el hombre tendría que volver al polvo de la tierra. Tendría que ir a una condenación eterna. Pero Dios dejó que el hombre siguiera su camino, prosiguiera su camino, que continuara, para ver si, al verse lejos de la gracia y verse apartado de la bendición de Dios, recapacitaría y buscaría a Dios por su propia voluntad. ¿Ustedes creen que el hombre busca por su propia voluntad a Dios? Solamente en muchas ocasiones vemos que cuando nos vienen las desgracias, o cuando nos viene la prueba o las dificultades, es cuando nos acordamos de que hay un Dios. ¿Sí? Pero lamentablemente los seres humanos tenemos que reaccionar de esa manera. Cuando nos vienen las pruebas, cuando nos vienen las dificultades, cuando nos vienen los problemas, queremos bajar a Dios. Nos acordamos que hay un Dios. No sé si ustedes lo han notado, pero en nuestra cultura y en nuestro vocablo de todos los días existe la palabra "oh Dios mío", ¿sí? Y tanto lo hemos asociado, lo hemos digamos que aceptado en nuestra cultura, en nuestra forma de hablar, que nada más nos pasa algo, un dolor, y "ay Dios mío", ¿verdad? Aclamamos a Dios. O nos tropezamos y "ay Dios mío". O cuando nos vienen los problemas, hasta respiramos con profundidad. "Ay Dios mío". Pero déjame decirte, amado hermano, que según la cronología que venimos hablando sobre las Escrituras, vemos que en la Escritura Dios se decepcionaba más y más del hombre. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que el hombre evoluciona? ¿Ustedes creen que el hombre evoluciona para bien? ¿O al contrario, se degrada cada día más? ¿Ustedes qué creen? ¿Se degrada más? Sí. ¿O ustedes creen que evoluciona más? El hombre cada día se degradaba más.
Y lo podemos ver hoy, aún en estos tiempos, y usted mismo me dará la razón. ¿Sí? Cuando vemos que están autorizando nuevas leyes, ¿qué es lo primero que autorizan? El aborto. ¿Qué es lo primero que autorizan nuestras leyes? El matrimonio entre el mismo sexo. ¿Qué es lo que autorizan nuestras leyes? ¿No les parece que, lejos de que el hombre evolucione para bien, cada día se degrada más? Sí. Ustedes mismos vean su propio entorno. Si no, algunos no me dejarán mentir, que todavía hace algunos años decían, es que en mi tiempo no sucedía esto. Así es. Es que en mi tiempo no veía esto. Es que en mis años de niñez o mis años de juventud, yo no veía tanta violencia. Yo no veía tantas muertes. O que aún en la puerta de mi casa asesinaran a alguien. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el hombre se degrada por naturaleza, tiende a degradarse por sí mismo. ¿Sí? El hombre por sí mismo tiende a destruirse. Esa es la naturaleza. Yo le comentaba a un joven de mi empresa donde yo estoy dando mis servicios. Yo le comentaba, ¿sabías que el mal ya lo traemos por dentro? Y la escritura lo dice, porque del alma sale ¿qué? El corazón, los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que comemos o lo que sale? Lo que sale. Y le decía a este joven, ¿sabías que el mal lo traemos ya por dentro? ¿Y sabías que el bien se aprende? ¿No les parece algo extraño? El mal ya lo traemos por dentro. Nuestros niños, nuestros jóvenes desde muy pequeños ya actúan mal, ya mienten, ya dicen malas palabras y van desarrollando el pecado hasta que llegan a grandes. ¿Por qué? Porque el mal mora en nosotros. Por eso es que tenemos la necesidad de aprender el bien. Por eso es necesario que tengamos que aprender las verdades de Dios. Porque las verdades de Dios nos limpian el alma, nos limpian el corazón, nos limpian los pensamientos y nos acercan a Dios, nos acercan al Dios de la creación. Y si vemos, siguiendo el orden cronológico del orden de Dios, ¿quién me puede ayudar, por favor, a leer Génesis 6, 5 al 7, por favor? Génesis capítulo 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Muchas gracias. Ok, ¿qué nos quiere decir la escritura? Dice, y vio Jehová que la maldad de quién? De los hombres era mucha en la tierra. Dice, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de qué? Continuo el mal. Continuo el mal. Y esta misma historia todos los días se sigue repitiendo. Continuo el mal. No hay hombre quien busque a Dios por su propia voluntad. No hay hombre quien quiera acercarse a Dios por su propia voluntad. Sino que aquí vemos la gracia de Dios. La naturaleza de Dios, hermanos, no puede tolerar el desorden. Su carácter y sus atributos rechazan automáticamente el mal. Dios no puede permitir que el mal perdure por mucho tiempo. Y aún en nuestro mismo andar y caminar, hay hasta algunos dichos que dicen no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Pero vemos aquí, amados hermanos, que Dios una vez más pone orden sobre la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Cuando vio Dios que la maldad era mucha, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y luego que dice adelante, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Decepcionado Dios de la creación. Decepcionado Dios del hombre porque su continuo pensamiento es hacer el mal. Sus deseos, sus anhelos son en hacer el mal. En el egoísmo, ser un ser egoísta. El pensar en yo y el último yo. Mi bienestar, mi yo. Y la maldad del hombre está dentro del ser humano. Y Dios decide exterminar de una vez por todas la creación. Pero ahora Dios se acuerda de que hizo una promesa y que pondría remedio al problema del pecado. Ahora hago una pregunta: ¿cuántos sabían que el problema del mundo y de la humanidad es el pecado? Amén. ¿Cuántos lo sabían, o más bien cuántos se dan cuenta que efectivamente así es? Y Dios se acuerda de su promesa que pondría remedio al pecado y que haría que el hombre se volviera a Él. En su promesa Dios haría que el hombre se volviera a Dios. Y como una sombra, amados hermanos, cuando leemos el Antiguo Testamento, comienza a cambiar la historia. Porque prometió que de un descendiente de la mujer vendría alguien que reivindicaría al hombre. Alguien que vendría, alguien que pondría nuevamente en orden lo perdido. Alguien que nos haría recuperar esa relación que tuvimos al principio de la creación con Dios. Esa relación perdida con el Creador. Esa relación que perdimos en el momento en que decidimos por nuestra propia voluntad seguir nuestros designios, seguir nuestro camino lejos y apartados de Dios. Y daría una última oportunidad a esta humanidad caída. Ahí en Génesis capítulo 6:3. Yo no se los voy a leer en esta ocasión. Mira lo que dice Génesis capítulo 6:3. Entonces dijo Jehová Dios: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. Es la continuidad del primer texto que leímos, donde vemos con toda claridad que Dios buscó la manera de que por medio de su Espíritu Santo el hombre reconociera y se arrepintiera de su pecado. Mi espíritu. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo activo todo el tiempo. El Espíritu Santo se había esforzado por llamar a los hombres al arrepentimiento y a la justicia. Y nos enseña la Escritura que hubo hombres en el Antiguo Testamento, en la era adámica, que predicaron y que hablaron de ese Dios para que pudieran arrepentirse. Y a saber, es Enoc. Y otro hombre fue Noé. A Noé se le permitió que hablara, que predicara por 100 años, mientras formaba el arca y mientras fabricaba lo que Dios le había ordenado. Le dio 120 años de plazo para que viniera un diluvio y pudiera ser destruida y erradicada la creación. Le dio 120 años a la humanidad, le dio una advertencia y le dio la oportunidad de que respondiera a la advertencia de que el Espíritu Santo no iba a alargar para siempre su paciencia. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que también Dios pierde la paciencia? Sí. Pues se enojó contra la creación y lo hicimos enojar y lo hicimos molestarse y dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, y le dolió en su corazón. Y sucede lo que sucede, todos sabemos la historia. Vino un diluvio y terminó con la tierra. Pero siguiendo con el orden cronológico, amados hermanos, desde un momento dado Dios levanta a un pueblo. ¿Saben de quién estoy hablando?
lo cuida este pueblo, le da promesas, lo bendice y aparte le da sus leyes y estatutos y establece un orden en su pueblo. ¿Cuál pueblo es, hermanos? Israel. El cual, según Dios y los designios que tenía, era que Israel tenía que ser una nación santa, que tenía que ser una nación, un pueblo, un país santo. Hablando de este punto, ¿ustedes creen que el hombre pueda ser santo? ¿Ustedes qué creen? No, por sí mismo no. Ok. Y Dios prometía levantar este pueblo, que de este pueblo y de esta nación vendría un Salvador. Amén. De donde vendría este Salvador que ordenaría los pasos del hombre. Amén. De donde saldría el que nos enseñaría y nos enseñaría cuál es la voluntad del Padre. Y ese es Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El que rescató al hombre y se entregó por sí mismo por nuestros pecados. El que derramó su sangre preciosa y en quien tenemos perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Hay una cita que me viene a memoria en este momento. Dice: si tus pecados fueren rojos como el carmesí. Dice, pero el contexto dice: venid a mí y poneos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí. Dice, a ver, ayúdenme, hermanos, no me acuerdo muy bien. Vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos da a entender este versículo, amados hermanos? Que cualquiera que sea tu pecado, por muy difícil que sea tu pecado o tu condición, en Jesucristo encontramos perdón. Amén. Encontramos una segunda oportunidad. Gloria a Dios. En Cristo hay libertad. En Cristo somos libres de las consecuencias de nuestros pecados. Y vemos otra cita que me gustaría que leyéramos ahí en Deuteronomio 7, capítulo 6 al 9. No sé si me quieres apoyar, hermano. Deuteronomio 7, 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vemos que Dios se plació de un pueblo, a saber, es Jerusalén, es Israel. Un pueblo que para Dios tenía que ser santo, que tenía que ser un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo que Dios había cuidado y sacado con su mano poderosa para rescatarlo, para cuidarlo y para enseñarle sus estatutos y mostrarle quién era Dios. Esta vez, amados hermanos, Dios da sus leyes y estatutos y establece la palabra escrita. ¿Cuántos han escuchado de los 10 mandamientos? Si han leído la historia en el Antiguo Testamento, donde nos habla que bajó Moisés con las tablas de la ley, y que esas tablas que tenían, ¿qué tenían escrito ahí las tablas? Los 10 mandamientos, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, ¿sí? Y estaban escritas ahí. ¿Qué significa? Que Dios nos había ahora establecido mediante su pueblo de Israel sus estatutos y su ley escrita. Tenía que escribirlas en tablas de piedra para que no se nos olvidara.
La palabra de Dios escrita y sus mandamientos escritos como una advertencia final para la humanidad. Y que todo el que lea, escuche y ponga por obra tendrá la bendición de Dios. Todo el que ponga por obra los mandamientos del Señor tendrá gracia y salvación. Pero amado hermano, como todo, de repente la ley no era perfecta. La ley solamente podría apaciguar o detener por un momento la ira de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que el que está en pecado y el que actúa con maldad, siempre la ira de Dios está sobre él. Es por eso, amados hermanos, que creemos a veces que cuando vemos que personas que se dedican a hacer el mal, ¿cómo terminan? Sí. O terminan en la cárcel, o terminan muertos, o terminan de miles maneras, ¿sí? Inclusive, ¿cuántos se dan cuenta de que aún los que hacen mal se encomiendan a sus propios santos? Algunos se encomiendan a la Santa Muerte, algunos se encomiendan a Buda, no sé, infinidad de ídolos. ¿Por qué? Porque precisamente saben que no le pueden pedir a Dios, porque Dios es el que odia todas esas prácticas. Pero el hombre, en esa necesidad de sentirse protegido, sentirse a salvo, haciendo lo que ellos quieren, dice la Escritura: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. Es la advertencia para el cristiano, para el creyente. Es lo que detiene nuestra naturaleza de no pecar contra Dios. Por eso la palabra de Dios tiene el poder y la capacidad de limpiar tu alma y de limpiar tu corazón. Vemos pues que la ira de Dios se podía apaciguar con los sacrificios y holocaustos que Dios había establecido. El sacrificar corderos y derramar sangre era la sombra de lo que vendría después. Era la luz y la sombra de lo que vendría después, y todo anunciaba que tenía que llegar un Mesías, que tenía que llegar un mediador, que tenía que llegar el Cordero de Dios, que un único sacrificio y para siempre era suficiente, pero tenía que ser el Cordero de Dios. Amén. Israel, siendo el pueblo de Dios escogido, fue rebelde, no reconoció a su Mesías, y tendría que venir un nuevo orden. Israel fue rebelde y asesinó a su Mesías prometido. Pero dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener. La prueba del cristianismo, la prueba de tu fe y la confianza de que estás en lo correcto es que la tumba de Jesús está vacía. De que Él resucitó y que fue poderoso para testificar a los que vendrían después que efectivamente Él era el Hijo de Dios. Ahora tenía que haber un nuevo orden. El cumplimiento del nuevo pacto que tenía que ser pagado con sangre. La promesa no solo sería para Israel, su pueblo, sino que tenía que ser también para el mundo entero, cumpliendo y reivindicando al hombre. El hombre por su propia naturaleza no puede alcanzar la perfección, porque necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que haya un verdadero cambio en tu vida, para que cambie tu mente y tu forma de pensar. Pero yo creo y sabemos que de alguna manera Dios estableció su iglesia precisamente para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a sus seguidores, a los creyentes, porque este grupo es la iglesia amada del Señor. La iglesia que Dios está preparando para limpiarla, para purificarla, para santificarla, a manera de que podamos estar con Él. Dice Isaías 1, 2 al 5:
Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová Dios. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. A través de nuestro caminar por el cristianismo y a través de caminar y profesar la fe cristiana, hemos visto muchos milagros. Pero el mayor, más grande milagro, ¿cuál es? El que pueda cambiar una vida. Hemos visto cómo creyentes han sido limpios, renovados, y de personas que estaban hundidos y ahogados en el alcoholismo, con el poder de Dios y la gracia de Dios, ahora están aquí adorando y alabando su santo nombre. Algunos que tenían una mente criminal, una mente dispuesta hacia el asesinato, hacia la violencia, Dios con su poder y su gracia los tiene aquí adorando y bendiciendo su santo nombre. Dios tiene el poder de cambiar la mente más difícil, la mente más obstinada y el corazón más endurecido. Dios es poderoso para cambiar tu vida. Y lo hemos visto y damos testimonio de que efectivamente así es. Pero quizás Dios te está dando la oportunidad, y quizás Dios sigue tocando a tu corazón y sigue llamando a tu corazón, diciéndote: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderás? ¿Hasta cuándo reaccionarás? Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo estaba más joven. Todavía soy joven, pero estaba más... No se crean. Y andando en mi forma de vivir pecaminosa y en mis propios caminos, mucho he hablado y les he dicho que mi padre murió de SIDA, muchos lo saben, y lo he tenido que hablar mucho porque fue algo, una historia que impactó nuestra familia, nuestra vida. Y cuando él ya estaba grave, enfermo, y que llorábamos por él, mi familia, mi mamá no me dejará mentir, que está aquí presente, recuerdo que en una ocasión estaba yo ahí pensando en el sufrimiento de mi papá y viendo su enfermedad, y escuché claramente una voz que me hablaba a mi corazón. Creo que era mi conciencia, o quizás era Dios teniendo misericordia, diciendo: ¿hasta cuándo entenderás? ¿Terminarás igual? ¿Hasta cuándo entenderás? Y lo mismo nos dice la anécdota, amado hermano, cuando el alcohólico obstinado, que no puede dejar de tomar y se emborracha y se embriaga y destruye a su familia y golpea a su familia y la está haciendo pedazos, y de repente él caminando en su caminar, no sé, ebrio quizás, tambaleante, ve para atrás y ve que su hijo más pequeño está siguiendo sus pasos, y da un brinco, y su hijo da otro brinco imitando sus pasos, y Dios le habló: si tu hijo va siguiendo tus pasos, ¿quieres que tu hijo termine como tú? Muchas veces, como padres de familia o como líderes de nuestra casa, somos los que damos el primer ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos no fumen o que no tomen, o quieres que te haga caso, o que quieren que te obedezcan lo que tú les dices. Pero déjame decirte que nuestros hijos aprenden de lo que ven. ¿Sí?
aprenden de tu ejemplo y de mi ejemplo, ¿sí? Pero aún así Dios te da la oportunidad de que te arrepientas y que te reconozcas y que hagas conciencia de qué camino llevas. Algunos quizás ya tienen tiempo conociendo el Evangelio. Algunos quizás tienen mucho tiempo caminando con el Señor o conociendo las Escrituras, no ignorando su palabra. Pero dice la Escritura que Dios no nada más quiere que le conozcas superficialmente. Dios quiere que le entregues tu corazón. Dios quiere que le entregues tu vida para que puedas experimentar y disfrutar de la verdadera felicidad que te da el conocer a nuestro Salvador, a nuestro dulce Salvador. Gloria a Dios. Amén. Dios no deja impune el pecado. Tenlo por seguro, amado hermano, que es una advertencia para nosotros. Dios nunca deja impune el pecado. Toda alma que pecare, esa morirá. Y no nos engañemos a nosotros mismos, no nos engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Hay otra escritura que dice, porque con la vara que miras, te volverán a medir. Es un buen momento para crear conciencia. Es un buen momento para recapacitar, para reconocer a nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo, al cual nos hemos alejado, nos hemos apartado y hemos caminado por nuestros propios caminos y designios. Y no creo, te puedo garantizar, estoy bien seguro que no eres feliz. Te lo puedo garantizar porque anduve en esos pasos, anduvimos en esos pasos y nada nos satisfacía: el alcohol, las drogas, la fornicación, el adulterio, nada te llena, porque la necesidad principal del ser humano es la presencia de Dios. Es la llenura de su Santo Espíritu en tu vida. Eso es lo que necesitas para poder llegar a la plenitud del gozo, a la plenitud de la felicidad. Pero muchos somos esclavos de nuestras propias consecuencias. Muchos somos esclavos de nuestros propios designios, porque nos hemos decidido voluntariamente alejarnos y apartarnos de la gracia de Dios. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. El Señor Jesucristo establece su iglesia. Y con esto voy cerrando, amado hermano. ¿Por qué el Señor Jesucristo estableció su iglesia? Porque estableció su iglesia como una manera de darle una oportunidad a los gentiles, de darle una oportunidad a la humanidad. Él pagó el precio por los santos, lavados con la sangre del Cordero de Dios, y nos ha rescatado a los que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero de Dios. Hemos sido rescatados de la muerte y la condenación eterna. Él edificó su iglesia, amado hermano, a la cual la está preparando para ser arrebatada, para ser llevada con el esposo, la esposa amada. El Señor le dijo al apóstol Pedro, lo vemos en Mateo capítulo 16 al 18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y que dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Aquí está la promesa. ¿Y por qué voy tocando este punto sobre que Dios tuvo que establecer un nuevo orden? Porque la iglesia es parte de ese orden de Dios. Amén. La iglesia es algo que Dios estableció para darnos una oportunidad a los que no somos judíos. Dios estableció su iglesia para, ese es su brazo para alcanzar la humanidad. Dios quería que la humanidad fuera alcanzada. Y por eso la iglesia predica a Jesucristo. Por eso la iglesia predica el nombre de Jesús, el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él no quiere la muerte
del pecador, sino que proceda al arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentir? Reconocer que estamos mal, reconocer que vamos por el camino torcido y que reconozcamos que vamos por el mal camino. Dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pueblo escogido, Dios lo escogió. Dice, linaje escogido. El apóstol Pedro nos recuerda en esta escritura, amados hermanos, que debemos de entender que tenemos gran privilegio como cristianos. Nosotros como creyentes y cristianos del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Pacto que somos nosotros, que Dios siempre hace una diferencia. ¿Cuántos sabían esto? Que Dios hace una diferencia entre el pecador y entre sus hijos. ¿Sí? A los desobedientes son designados por Dios para la ira. ¿Cuál es la ira venidera? Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Pero los cristianos que son escogidos por Dios para salvación, los que somos llamados, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos escogidos y llamados para salvación. Dice real sacerdocio. Somos sacerdotes y representa un sacerdocio, uno que para el rey. Israel, amado hermano, perdió el privilegio por su apostasía. Su apostasía significa rebelarse contra Dios. Israel perdió el privilegio de llamarse nación escogida por Dios porque sus líderes perversos ejecutaron y mataron a su Mesías. Hoy, amado hermano, en este momento la iglesia del Señor es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote, al sacerdocio del Rey Jesús. Es un sacerdocio que nos mantenimos unidos y servimos al Rey. Un sacerdocio que ejerce dominio sobre la humanidad y cumplirá a plenitud en un futuro en el reino de Jesucristo. Nación santa. Israel perdió por un tiempo el privilegio de ser pueblo único y exclusivo de Dios. No solamente lo es ahora Israel, sino también es cualquiera que ha decidido servir a Jesucristo. Debido a la incredulidad, hasta que suceda la aceptación de los israelitas. Sabían que en un futuro no muy lejano, Israel aceptará al Mesías, a Jesucristo como Mesías, pero si ustedes ven el tiempo cronológico de las profecías del Señor, primero tendrá que ser arrebatada la iglesia y tendrá que venir el anticristo. Y entonces le tocará el tiempo de Israel que reconozca y acepte al Mesías. Será un tiempo muy difícil, pero sin embargo será su oportunidad. Dios ha reemplazado, amados hermanos, a Israel con la iglesia. Nosotros somos injertados en el buen olivo. Somos la iglesia del Señor, somos el Israel espiritual. Y todas las escrituras del Antiguo Testamento aplican para nuestros tiempos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel. Anunciar, amados hermanos, es una palabra que nada más se da en el Nuevo Testamento. Anunciar las buenas nuevas, evangelio, las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación. Significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Virtudes se refiere, amado hermano, a la excelencia y virtud y cualidad eminente de su palabra y de su evangelio.
Yo, amado hermano, con este mensaje y con estas palabras, cierro este tiempo. Si Dios ha estado tratando contigo, con tu vida, si Dios te ha estado hablando al corazón, no dejes pasar esos momentos de buscarle cada día más. No dejes pasar el tiempo, porque para muchos puede ser demasiado tarde. Acuérdense, amados hermanos, que la muerte está como león rugiente. La muerte está acechando cada momento y cada instante. Pero el Señor te dice: buscadle mientras pueda ser hallado. Yo dejo este tiempo, amado hermano, y así mismo, sin antes pedirte que te pongas un momento en pie. Nada más te pido unos minutitos, segunditos. Un momento en pie nada más, para honrar a nuestro Dios, para darle reverencia. Sí, amado hermano. ¿Qué pasa o qué sucede cuando aparece el presidente? Todos se ponen en pie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dan reverencia. Y si Dios es nuestro Rey, le tenemos que dar reverencia. Amén, amén. No es porque los quiera incomodar, hermanos. Yo sé que están a gusto. No me lo tomen a mal. No me lo tomen a mal, pero simple y sencillamente es eso. Amén. Dar reverencia a nuestro Dios. Amén, amén. Reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Y si alguien tiene necesidad de oración, y no quiero invitarte a pasar ahorita, no quiero hacerlo muy largo, pero si tienes necesidad de que oremos por ti, pues nada más levanta tu mano. Si tienes necesidad, Gloris, hermana Eva, mi hermanita, Mi Carmen, hermanita Carmen. hermano Marcos, mi mamá. Yo sé que todos tenemos muchas necesidades, X problemas, pero ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí reunidos Dios ha contestado sus oraciones? Amén. ¿Cuántos Dios les ha dado bendiciones? Amén. Ha sanado sus enfermedades, Amén. ha escuchado sus peticiones. Amén. Somos un testimonio vivo, somos un testimonio de que efectivamente Dios responde nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestras peticiones. Amén. Voy a levantar y si quieres levantar tu mano, y si tienes alguna petición especial en este momento, alza tu voz y pídesela. Por Ana María, Yo, amiga, Dios, que está creo que Dios enferma. escucha. ¿Mande? Por Ana María, amiga, que está enferma. Ok. Yo por una amiguita que está aquí cerca, que a lo mejor tiene el COVID. Ya Ok. no la